Empezaremos nuestra videoclase del día de hoy de construcción de los estados financieros. Inicialmente mi presentación, ya saben, mi nombre es Ángel Schneider Palacios Sánchez, soy contador público, especialista en finanzas y magíster en administración financiera. El tema que trataremos hoy va a ser construcción de los estados financieros. Nuestro orden del día, el objetivo es la construcción de los estados financieros, que son unos estados financieros, saldos contables, juego completo de los estados financieros, componentes de los estados financieros, estados de resultados o estados financieros. Miraremos unos ejercicios que tenemos establecidos dentro de nuestra presentación y una conclusión al finalizar. Entonces empezaremos nuestra clase. Como saben, nuestro objetivo es reconocer los aspectos y elementos necesarios para construir un juego completo de los estados financieros cumpliendo requisitos mínimos establecidos según la regulación financiera, asimismo que permitan presentar la información adecuada para una toma de decisión de los usuarios. Para ello, entonces, tendremos inicialmente el concepto de qué son los estados financieros. Bueno, cuando nos preguntamos qué son los estados financieros, decimos que son la tabulación de forma de nombre y cantidad diversos de diversos recursos expresados en dinero y derivados de una forma de registros con una fecha de corte y recopilación, en el cual vamos a clasificar nosotros un resumen final de los datos contables y constituye la revelación de la información financiera del ente. Para ello decimos que debemos de construir los requerimientos de información de los saldos contables de un periodo determinado. En ese orden decimos que los estados financieros son elementos en el cual nosotros, digamos, unas transacciones durante un periodo y vamos a establecer o a dar un resumen de todo lo que restablecimos durante ese ejercicio financiero y contablemente hablando. Para ello existe un saldo o una dinámica de cuentas. Mirábamos nosotros en las clases anteriores que habían las cuentas de activos, gastos y costos son de naturaleza de débito, es decir, que aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. El saldo siempre va a ser débito. Sin embargo, los pasivos, patrimonio e ingresos van a ser de naturaleza crédito, van a nacer a originar en la parte del crédito y van a disminuir en el débito. Es decir, que su saldo siempre va a ser débito. Para allá entonces hablamos nosotros que en esta estructura de partida doble, todo lo que nos ingresa nos debe salir hablando contablemente, ¿sí? De acuerdo a los principios de contabilidad. Los activos y los gastos y los costos hacen parte del tema de inversión en el cual tienen los elementos de uso, aplicación de los recursos económicos. Sin embargo, lo que son los pasivos, patrimonio e ingresos, lo miramos como la parte de financiación, origen, fuente de recursos o fuentes económicos. Entonces, mediante todo eso, entonces empezamos nuestra videoclase teniendo en cuenta el juego de los estados financieros. Nuestros estados financieros fundamentales que tenemos inicialmente decimos que son el estado financiero, que es parte de lo que antes llamábamos balance general, que va a ser el estado de la situación financiera, está de resultado integral, ahora con normas internacionales, está de cambio del patrimonio, está de flujo efectivo y las políticas o notas explicativas, que es lo que llamamos nosotros las notas de los estados financieros. Bueno, para ello entonces podemos decir nosotros que el estado los estados financieros parten inicialmente de un estado de situación financiera o balance general. Sus elementos fundamentales van a ser lo que son los activos, pasivos y patrimonio. Es decir, que estos tres elementos siempre van a estar dentro del balance general o estado de situación financiera. Sin embargo, el estado de resultado integral vamos a encontrar lo que son los ingresos y los gastos. Para ello, entonces, miramos que entre los activos encontramos lo que es el estado de flujo efectivo y entre los pasivos y patrimonio vamos a encontrar entonces el estado de cambio en el patrimonio. ¿Ok? Bueno, entonces la finalidad de este juego constituye una representación estructural de la situación financiera de los estados de resultados del periodo de la acumulación y compensación de los resultantes de las transacciones que son llevadas a cabo de la empresa. Su propósito general es suministrar una información acerca de la situación y desempeño financiero, así como los flujos de efectivos que sean útiles para la toma de decisión de ello. Los elementos fundamentales o características que tenemos en el estado financiero decimos que son el encabezado, cuerpo central, la firma y las notas de los estados financieros. En ese momento vamos a mirar cómo está constituido el encabezado. El encabezado está constituido por lo que es el nombre, el NID y el tipo de sociedad. Dentro del periodo presentado vamos a encontrar la fecha, que es la fecha de corte o plazo que se considera de acuerdo a la necesidad de la empresa, a lo que requiere en su momento. ¿Sí?
Las expresiones y cifras van a ser mediante una expresión monetaria funcional en el cual se estén trabajando de acuerdo al país que se encuentre. Y el tipo de estado financiero, si es un estado financiero básico, decimos que aquí tenemos los básicos, los consolidados y los de propósito general o especial. Mediante los cuerpos técnicos centrales, entonces podemos decir que los elementos que tenemos para el cuerpo van a ser el saldo de la cuenta, lo que son los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. You are currently the only person in this conference. Si me ha subido eso, disculpa, vamos a mirar qué ha sucedido en nuestra videoclase. Al parecer hay algún error en el tema de grabación. Veremos cómo hacemos en el tema de grabación. Estamos bien, no hay ningún problema. Bueno, teniendo en cuenta cada uno de esos elementos que acabamos de practicar, miremos acá, me preocupa el tema de la videoclase que se haya paralizado. No, no se ha paralizado. Bueno, continuamos entonces. Teniendo en cuenta cada uno de esos momentos, entonces podemos decir nosotros que en cuanto a la firma, debe ir la rúbrica de como tanto el representante legal, el contador y el revisor fiscal si así se requiere el tipo de empresa. La identificación de los firmantes, en el cual vamos a encontrar la cédula de ciudadanía y tarjeta personal del contador y del revisor fiscal si se requiere. Además, se debe precisar o tener precisión de los siguientes elementos. En cuanto a la firma del contador público, y las notas deben ir firmadas y de otra manera de ir certificado mediante la Junta Central de Contadores Públicos si se requiere. Y el revisor fiscal de igual manera debe de dictaminar esos estados financieros, es decir, dar fe del ejercicio que se está realizando, que esté en el caso que lo encuentre, ¿sí? ¿Cómo encuentra ese estado financiero? Si encuentra alguna anomalía o dar un dictamen, así sea afirmativo o negativo, referente a todos los movimientos o transacciones que se hicieron durante el ejercicio contable. En cuanto a las notas de los estados financieros, podemos encontrar que esas notas son un elemento fundamental, dado que esas notas nos va a hablar de todo lo que se hizo durante la actividad financiera o contable. Bueno, entonces podemos definir nosotros que la historia de la situación financiera tiene tres elementos fundamentales, en el cual está lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio, en el cual aquí establecemos lo que es una ecuación contable. Para esos activos decimos que existen activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes es lo que tenemos a corto plazo, son todos esos bienes sí, o actividad comercial en el cual nos vamos a convertir eso en dinero, ¿sí? A corto plazo. Y las no corrientes son las que tenemos a largo plazo. En cuanto a los pasivos, tenemos que son todas esas obligaciones a corto plazo, ¿sí? Y a largo plazo serían las no corrientes. Y el patrimonio, encontramos lo que es el aporte social, el capital, la reserva o superávit, entre otros elementos. Entonces la distinción que tenemos, como les comentaba, entre el activo corriente y el no corriente es que uno es en menos de un mes y el otro es más de un mes, ¿cierto? Que sería el no corriente, su clasificación durante el ciclo contable de la operación. ¿Sí? Aquí podemos mirar la definición concreta que es un activo corriente, cuando se espera realizar o consumir en un tiempo no superior a dicho ciclo. También es aquello que se mantiene con intención de venderse o transarse en un corto plazo. ¿Sí? Aquí encontramos en cuanto a los pasivos corrientes, ¿sí? Que se debe liquidar en un tiempo no superior a 12 meses. Perdón, en un tiempo superior a 12 meses. En cuanto a la parte de la situación, la situación financiera, miramos que se refiere en el tema de liquidez. Cuando hablamos del tema de liquidez, ¿a qué hacemos nosotros colación eso? Hacemos colación que se refiere a la velocidad del término del dinero en el tiempo, a los recursos que se convierten rápidamente en efectivo y la capacidad de intercambiarse en otro tipo de recurso o activo financiero. En cuanto a su clasificación, podemos mirar o organización de ese estado de la situación financiera, balance general, lo podemos mirar de acuerdo a su liquidez y de acuerdo a su solidez. Si lo vamos a hacer de acuerdo a su liquidez, vamos a colocar las partidas corrientes y luego las que no son las menos corrientes, como lo logramos ver en el diagrama. Sin embargo, miramos acá en la solidez, va a ser completamente diferente, va a ser inverso. ¿Mm?
En cuanto a esos activos financieros, podemos encontrar nosotros entonces, o activos, la clasificación de ellas, que tenemos activos equivalentes, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, diferidos, propiedad, planta y equipos, intangibles, entre otros activos. En esa división de los activos, entonces podemos clasificar lo corriente como el efectivo, lo que tenemos a mano, las inversiones temporales, la cuenta por cobrar a corto plazo, los inventarios, los activos diferidos, que son los gastos pagados por anticipados, y los activos no corrientes, que son inversiones permanentes, es decir, que son a largo plazo. Y la propiedad, planta y equipo, que son los activos físicos que tenemos dentro de la empresa. Los activos intangibles, que son los ocultos, los que no podemos ver, ¿sí? Y otros tipos de activos. En cuanto a los pasivos, obligaciones financieras, podemos encontrar lo que son los préstamos, cuentas por pagar, impuestos, pasivos estimados, beneficios de empleados, bonos, entre otros pasivos, como mostramos en nuestra imagen. Esa clasificación de los pasivos, podemos encontrar aquí que el pasivo corriente son lo que tenemos a corto plazo o las obligaciones que debemos de pagar a corto plazo, como son préstamos, cuentas por pagar a corto plazo, impuestos, pasivos estimados diferidos, que son esos ingresos recibidos por anticipados. Y a largo plazo tenemos todas las obligaciones que tenemos para pagar a largo plazo. ¿Mm? De acuerdo, aquí tenemos otros tipos de activos que son no corrientes que se deberían considerados a largo plazo. Dentro de la situación financiera podemos meternos también la cuenta de patrimonio, lo que es el capital social, reservas y otros tipos de resultados del ejercicio. Aquí podemos encontrar entonces nuestra estructura del estado de la situación financiera, lo que es el capital social, los superávit, ¿sí? Que no tiene que clasificar en cuanto al capital. Otro tipo de capitales podemos encontrar acá el capital pagado por participación, revalorización del patrimonio, la reserva legal, la reserva de sus momentos extraordinarias. A mí también tenemos los tipos de resultados del ejercicio del periodo y otros tipos de resultados del ejercicio. Podemos decir también que muestran los resultados o desempeños de la entidad y generación de la utilidad de una ganancia o pérdida cuando hablamos nosotros del estado de resultados. Es decir, el estado de ganancias y pérdidas se debe establecer del 1 de enero al 31 de diciembre de su respectivo año, ¿sí? Aunque en ocasiones se piden parciales. En este estado, podemos decir que es un estado muy dinámico y consolidado de los movimientos ocurridos de la actividad ordinaria y extraordinaria de la entidad. En cuanto al estado de resultados, podemos encontrar que hay ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Esos ingresos operacionales son los que están dedicados a la actividad principal de la empresa y los no operacionales son los que están ligados a actividades extraordinarias de la empresa. De igual forma encontramos los egresos o gastos operacionales que son los que hacen parte de la actividad principal de la empresa y los no operacionales son otros tipos de gastos, como son los gastos no financieros, gastos financieros y otros elementos, ¿sí? La diferencia entre ellos vamos a establecer lo que es un excedente o una utilidad o pérdida del ejercicio. Aquí podemos encontrar entonces, estimados estudiosos, en cuanto a los ingresos operacionales, que encontramos lo que son las ventas, que es la actividad principal de la empresa, ¿sí? Otros tipos de ventas. En cuanto a las ganancias, podemos mirar el interés en la utilidad de venta activo, que son otros tipos de actividades o ingresos extraordinarios que como yo les comentaba. En cuanto a los costos y gastos, decimos que los costos de venta es realmente la mercancía que nosotros ya producimos o el costo disponible para la venta, ¿sí? O las compras que se realizaron. Y acá encontramos los gastos que pueden ser operacionales y gastos no operacionales, como les hablaban dentro de nuestra estructura. Aquí podemos mirar una estructura usual de un estado financiero. En este caso, el estado de resultado integral. Miramos que son los ingresos menos los costos, nos da una ganancia o pérdida bruta, menos esos gastos operacionales, nos da como resultado una ganancia o pérdida operacional. Acá encontramos la suma de los ingresos menos los gastos no operacionales, nos da una ganancia o pérdida antes de impuestos. Menos la ganancia, menos los impuestos, nos va a dar una ganancia neta o ganancia de ejercicio o utilidad del ejercicio. ¿Sí? Esa es otra estructura. Miramos que son los ingresos menos los costos. Todos esos gastos operacionales nos dan una utilidad operacional, más los ingresos menos los gastos no operacionales, nos da una utilidad neta antes de impuesto, menos los impuestos o ganancias nos da al finalizar una utilidad del ejercicio. En cuanto al estado de flujo del efectivo, podemos decir que el estado de flujo efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo con el cual puede cumplir unas obligaciones o proyectos de inversiones de expansión. En cuanto a esto está el flujo efectivo, hay tres elementos fundamentales, lo que es la operación o explotación,
la inversión y la financiación. En cuanto hablamos de operación, vamos a hablar de la interrelacionada, que está interrelacionada entre las cuentas de resultados por las actividades operacionales de los activos y pasivos corrientes, excepto las obligaciones financieras. En el tema de la inversión, podemos decir que son los cambios de activos no operacionales, tales como las inversiones permanentes o activos fijos u otra operación. Y en la financiación, podemos decir que son los cambios entre los pasivos y el patrimonio dentro de la operación. ¿Ok? Ese flujo efectivo, entonces podemos tener en cuenta los siguientes elementos: el tema de la operación, inversión y financiación. Ya sabemos que el tema operacional va a ser las transacciones o hechos económicos frecuentes y necesarios para llevar a cabo la razón de ser o misión para funcionar las condiciones de normalidad. En cuanto a la inversión, podemos decir que aumenta la capacidad instalada e infraestructura de las ventas de los activos fijos o intangibles. Y en el tema de transacciones o hechos económicos, aquí podemos decir en el tema de la financiación que son todas las deudas u obligaciones financieras y emisión del capital que están relacionadas dentro del patrimonio. Ahora, cuando nosotros hablamos del estado de cambio del patrimonio, que es otro estado muy importante, aquí vamos a mirar la diferencia que hay dentro de un periodo y otro periodo, ¿sí? Aquí vamos a colocar las cuentas de activos, perdón, las cuentas patrimoniales frente a las otras cuentas patrimoniales y su desenvolvimiento de cada una de las cuentas, ¿sí? Si miramos acá, acá tenemos todo el patrimonio distribuido, acá tenemos nuestros patrimonios y vamos a mirar la variación que hubo entre un periodo y el otro periodo, ¿sí? Para así establecer cuál fue ese cambio que hubo entre nuestro patrimonio. Ahora, dentro del diagrama del flujo de elaboración del estado financiero, es importante entonces, para sintetizar o resumir todo lo que hemos visto, podemos decir que son documentos en el cual nosotros vamos a encontrar auxiliares, libros diarios, ¿sí? Y igual encontraremos de aquí los libros diarios y auxiliares, vamos a llevar un libro mayor, vamos a llevar un balance de comprobación y al finalizar tendremos los estados financieros. Estimados estudiosos, dentro de nuestro módulo podemos encontrar ver un video con un ejercicio en el cual ustedes pueden complementar cada uno de los elementos que acabamos de ver en nuestra videoclase. Que tengan ustedes un feliz día.